Muy bien, hermanos, como decía Axel, seguimos estudiando el libro de Génesis. Hoy nos vamos a detener en el capítulo 6, versículo 9 al 22. Génesis capítulo 6, versículo 9 al 22. Hoy concluimos con este capítulo 6. El domingo que viene todo el capítulo 7 y el otro domingo todo el capítulo 8. Así que hoy vamos a terminar el capítulo 6. Versículo 9 al 22 dice: Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y engendró Noé a 3 hijos, a Sem, Cam y Jafé. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: He decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposento en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás de 300 codos de la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso bajo, segundo y tercero. He aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. De las aves según su especie y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie. 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Que Dios bendiga su palabra en esta mañana. Muchas veces cuando los padres o los maestros de escuela dominical hablan acerca de Noé o del arca de Noé, lo hacen de una manera que parecería un cuento infantil, un cuento encantador y bonito, de que se trata de un viejito que junto con su familia hicieron un barco inmenso en donde trasladaron a un montón de animalitos para salvarlos de una gran lluvia. Y luego los niños deben colorear el arca con los diferentes animalitos. Ahora, hermanos, el error de esto es que los niños creerán que se les está contando un cuento, como el cuento de Blancanieves, la Cenicienta, o los 3 chanchitos y el lobo. Pero la Biblia no es un libro de cuentos, no es un libro de cuentos. La Biblia se trata de una sola historia, la historia de la redención, la historia del anuncio y la venida de Cristo al mundo para salvar a los pecadores. Y el arca de Noé es algo muy serio, porque representa el juicio de Dios sobre una generación de personas malvadas y a su vez representa la gracia de Dios salvando tan solamente 8 personas. Además, el arca de Noé nos habla de que Dios es justo y santo y no tendrá por inocente al culpable. El arca de Noé no es un cuento infantil, sino más bien es la historia de que Dios ejecuta juicio sobre la maldad de los hombres, pero en medio de ese juicio Dios también otorga salvación.
Sin duda alguna, también el arca de Noé es un prototipo o un reflejo de Cristo. Toda persona que quería ser salva en esa época del diluvio debía estar dentro del arca, no fuera del arca, dentro del arca. De lo contrario, se perdería. Así también toda persona que quiere ser librada del juicio venidero de Dios debe estar en Cristo. De lo contrario, sufrirá las consecuencias de su pecado. Así como en el arca era el único medio de salvación en esa época, así también lo es Cristo. Cristo es el único medio de salvación. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va a ir al Padre si no es por mí. Y el pasaje que estudiaremos hoy, yo lo dividí en 3 encabezados. Vamos a comenzar con el primer encabezado, la descripción acerca de Noé. ¿Cómo era Noé en esa época? Versículos 9 y 10. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé y engendró 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. La descripción acerca de este hombre, Noé. Llegamos al momento en que Moisés, el autor de Génesis, se va a enfocar en Noé, el hombre que Dios usaría para construir esa arca. Ya quedaron atrás Adán, Caín, Set. Ahora es el turno de Noé. Noé entra en escena en la historia humana. Y lo primero que se nos dice de Noé son calificativos espirituales que eran un contraste con la época y la generación que lo rodeaba a Noé. Noé sobresalía y se destacaba en un mundo perverso humanista. Observen lo que Dios dijo de Noé en el capítulo 7, versículo 1. Ahí en Génesis 7:1 dice Dios, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. No sé si ustedes se dieron cuenta, Dios no dijo, porque a ti y a tu familia he visto justo. Dios dice, porque a ti te he visto justo. Solo Noé es mencionado, pero su vida piadosa benefició a su familia. En toda esa generación de personas perversas había un hombre diferente, Noé. Entonces, ¿cuál es el primer calificativo que Moisés va a dar acerca de Noé? Dice el versículo 9 que Noé era varón justo, en una generación injusta. Esta es la primera vez que aparece en Génesis este término justo. Ahora, esta palabra justo no significa que Noé era un hombre sin pecado, no significa que no era inmaculado, no. Todos sabemos que luego Noé murió y la muerte es una evidencia de que somos pecadores. Además de esto, podemos ver que en el capítulo 9, después que pasó el diluvio, Noé se emborrachó y tuvo un comportamiento deshonesto en su propia casa. Es decir, cuando la Biblia dice que no era justo, no significa que era sin pecado. Entonces, ¿qué significa que no era justo? Que era un hombre que había sido justificado, perdonado ante Dios por la fe en la simiente prometida de Génesis 3:15. Noé creyó en un Salvador que vendría a futuro, mientras que nosotros los creyentes del Nuevo Testamento hemos creído en un Salvador que ya vino en el pasado. Por lo tanto, la justificación siempre ha sido y siempre será por la fe en Cristo. Los del antiguo tenían fe en el futuro, nosotros tenemos fe en el pasado, pero siempre la fe en Cristo. Entonces, ser justo, según la Biblia, no significa inmaculado. Ser justo significa perdonado, salvado. Alguien que tiene una relación con Dios, alguien a quien Dios le perdonó sus pecados. El segundo calificativo dice que no era un hombre perfecto.
¿Qué significa esto? Significa que era un hombre íntegro, sincero, recto para con los demás. Noé era un hombre que se conducía con los demás de una manera sincera. En él no había engaño ni malas motivaciones, sino que Noé actuaba correctamente en su relación con los demás, aunque los demás todos eran personas malvadas. Da también la idea de ser perfecto, irreprensible. Es decir, que nadie podía acusarlo de alguna maldad. Tercer calificativo, Noé era un hombre que caminaba con Dios. Precioso calificativo. Ojalá Dios pueda decir de nosotros, este hijo camina conmigo. Noé caminaba con Dios. No era un hombre que caminaba con Dios. ¿Qué significa esto? Que no era alguien que tenía compañerismo y comunión con Dios. Al igual que su bisabuelo Enoc. Enoc también dice Génesis que caminaba con Dios. Tanto Enoc como Noé disfrutaban del compañerismo y la comunión con Dios. Si se fijaron en el texto, no dice que Dios caminó con Noé. Dice que Noé caminó con Dios. Noé vivió en la peor época de la historia humana. Escuche bien esto. Noé vivió en la peor época de la historia humana. Sin embargo, Noé decidió buscar y cultivar una relación de compañerismo y comunión con Dios, mientras el resto de la humanidad iba caminando en contra de Dios. Aquí hay una enseñanza, hermanos, para todos nosotros los creyentes. Muchas veces cuando estamos mal espiritualmente, porque a veces el creyente está mal espiritualmente, culpamos al entorno que nos rodea o a la difícil familia que nos tocó. O también culpamos a la situación económica que nos apremia, o a los compañeros de trabajo, a los vecinos que nos rodean, y hasta a veces culpamos a la iglesia, a los hermanos. Pero la vida de Noé nos enseña que se puede ser espiritual y piadoso aun cuando estemos rodeados de malas personas y de malas circunstancias. Eso es lo que nos enseña la vida de Noé. Que podemos vivir piadosamente y caminar con Dios aun cuando lo que nos rodea es malo. Ningún creyente tiene derecho a justificar su mediocre vida espiritual por causa de las circunstancias o las personas que le rodean. No, hermano. Nuestra vida espiritual no depende de las circunstancias o de las personas con las que nos relacionamos, sino que nuestra vida espiritual depende de nuestra relación con Dios, depende de nuestra comunión con Dios. Dejemos de una vez por todas de culpar a otros de nuestra pobre condición espiritual. Si estamos mal espiritualmente, es porque nosotros decidimos caminar sin Dios. Es porque hemos decidido excluir a Dios de nuestras decisiones y de nuestras acciones. Y escuche bien esto, un creyente que camina con Dios puede vivir piadosamente en una generación perversa como lo hizo Noé. Un creyente que camina con Dios puede estar en paz aun cuando se encuentre en un foso rodeado de leones como Daniel. Un creyente que camina con Dios puede cantar y orar en un calabozo frío como lo hicieron Pablo y Silas. Un creyente que camina con Dios puede perdonar aunque lo estén matando como lo hizo Esteban. Hermanos, no hay excusa. Dios nos ha dado recursos espirituales para vivir piadosamente en una generación maligna y perversa, como dice Pablo en Efesios, los cuales resplandecéis como luminares en este mundo. Si Noé pudo caminar con Dios en la peor generación de la historia humana, nosotros también podemos hacerlo. Noé no era de otro planeta.
Noé era humano como nosotros. Y podemos ver a lo largo de la Biblia muchos hombres piadosos viviendo en medio de una generación malvada. Entonces, ¿qué nos enseña la Biblia? Que nosotros también podemos hacerlo, que nosotros también podemos vivir piadosamente, aun cuando las circunstancias, las personas sean adversas, porque Noé fue un hombre que caminó con Dios en la peor época de la historia humana. Cuarto calificativo, esto lo vemos en el versículo 22, allí de Génesis 6, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. En cuarto calificativo de este hombre, Noé era un hombre obediente a Dios, obediente a Dios. Una vez que Dios terminó de dar instrucciones a Noé acerca de la construcción del arca, dice el texto bíblico, hizo conforme a todo lo que Dios mandó, a todo. Hermanos, quiero que tomen conciencia de lo que Dios le pide a Noé. Dios le pide que construya un arca de madera porque enviaría un diluvio cuando nunca había llovido en la tierra. Dios le pide algo que para esa época era ridículo, era motivo de burla. Sin embargo, dice que Noé hizo todo lo que Dios le mandó. Noé no puso excusas. Noé no dijo, oh Señor, que lo haga otro, como dijo Moisés cuando fue llamado por Dios. Ni tampoco Noé dijo, Señor, ya soy un anciano, tengo 500 años. No, Noé obedeció a Dios, aun cuando Noé sabía que recibiría una enorme cantidad de burlas y desprecios al construir esa gran nave. Aquí podemos ver, y en toda la Biblia, que la obediencia a Dios es un fruto de la salvación. Es el resultado de cuando una persona recibe la gracia de Dios. Noé había recibido la gracia de Dios y como fruto de esa gracia, Noé obedeció. La Biblia llama, los hijos de Dios son obedientes a Dios. Aunque nadie es salvo por obedecer, pero los salvados obedecen. La obediencia es una marca distintiva de un verdadero hijo de Dios. La Biblia llama a los incrédulos hijos de desobediencia. Los incrédulos se caracterizan por la desobediencia a Dios. En cambio, los cristianos se los conoce por obedecer a Dios en toda circunstancia y a veces a pesar de todas las consecuencias, que eso implica obedecer a Dios. En Hebreo 11:7 se nos dice lo siguiente acerca de Noé. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Noé creyó y ¿cómo demostró esa fe? Obedeció. La fe que salva es la fe que produce obediencia. La fe que me lleva al cielo es la fe que genera obediencia, sumisión a la palabra de Dios. Si alguien dice tener fe pero no obedece a Dios, esa fe es falsa, superficial, hueca. Esa fe no salva, no salva. Por lo tanto, la mejor manera de saber si yo soy un verdadero hijo de Dios, un verdadero cristiano, no es por el mucho conocimiento que yo tenga de la Biblia, ni tampoco por el mucho tiempo que he estado en una congregación. La mejor evidencia de saber si yo soy un verdadero hijo de Dios es porque yo obedezco a Dios, me someto a Dios, me someto a la palabra de Dios. La Biblia es mi única regla de fe y de conducta. Entonces, en primer lugar, podemos ver la descripción de este hombre que Dios usaría para traer juicio sobre la humanidad. Noé. Noé era un hombre diferente al resto de la generación. ¿Cómo era Noé? Justo, perfecto, caminó con Dios y obedeció a Dios.
Ahora vamos a la descripción de la humanidad. Primero vimos la descripción de Noé, ahora vamos a ver la descripción de la humanidad. Versículo 10 al 13. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafé, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne o toda persona había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. En estos 4 versículos, Moisés, el autor de Génesis, vuelve a explicar la razón de por qué Dios tuvo que enviar un diluvio a la tierra. La razón es por causa de que la humanidad se había corrompido y que la tierra estaba llena de violencia. Este era un tiempo en que la maldad y la violencia habían ya llegado a un nivel muy alto, muy alto. En este tiempo había una total ausencia de moralidad y misericordia. Hoy diríamos, no existían los derechos humanos. La vida de las personas no valía nada. La tierra estaba llena de violencia. Cualquiera mataba a cualquiera y no pasaba nada. En Génesis 3.1, Dios al contemplar la tierra dijo que todo era bueno en gran manera. Pero ahora en Génesis 6.11, Dios al contemplar la tierra dice que la tierra estaba llena de maldad y violencia. 2000 años pasaron y la humanidad se corrompió. Para este tiempo, la descendencia piadosa de Set había casi desaparecido. La descendencia de Caín prevalecía, una descendencia rebelde, humanista y violenta. Solo Noé con su familia, que pertenecían a la descendencia de Set, se habían mantenido firmes en Dios, y es por esta razón que Dios los preserva del juicio, para que de esa manera también la simiente de la mujer de donde vendría Cristo no desaparezca. Aquí vemos algunas verdades muy importantes en este pasaje, hermano, cuando Dios describe la humanidad que estaba corrompida y llena de violencia. Número 1. Toda civilización o nación que desprecia abiertamente a Dios se degenera, se pervierte, se corrompe a un nivel muy alto. Y Dios tiene que intervenir en juicio. Dios enviaría un diluvio universal en donde destruiría a toda carne, es decir, a toda persona. Yo no sé si usted toma conciencia de esto. Allí no solamente morirían personas asesinas, ladrones, inmorales, sino que también morirían ancianos, mujeres embarazadas, niños, bebés. Dios dijo, voy a destruir toda carne, toda carne. Por eso le decía al comienzo que el arca de Noé no es una historia hermosa, es una historia de juicio. Y aún así también sucedió años más tarde con Sodoma y Gomorra. Dios, al ver la perversidad de esos moradores, los destruyó con fuego y azufre. Los borró del planeta. Y si vamos más adelante en el tiempo, Dios también ordenó a Moisés y a Josué destruir a todas las naciones cananeas, naciones pervertidas y violentas. Dice la Biblia que era tanta la maldad de estos cananeos que la tierra los quería vomitar. Estos hombres sacrificaban a sus propios hijos para adorar a sus dioses. Tenían relaciones sexuales entre familia, tenían relaciones sexuales con los animales, practicaban la hechicería, consultaban a los muertos. Y Dios tuvo que intervenir en juicio usando a la nación de Israel para destruirlos. Había lugares donde Dios decía, mata a bebés, mujeres, niños, a todos, porque estaban corrompidos. Y mata también a los animales, porque los animales también estaban corrompidos. En resumen, todo juicio y castigo que Dios aplica a la humanidad es por causa de la maldad de los hombres.
El ser humano es responsable del sufrimiento que existe en este mundo. Guerras, epidemias, terremotos, huracanes. Todo esto es el juicio de Dios sobre la maldad de los hombres. No es la naturaleza, no es el universo. Es Dios enviando juicio sobre la humanidad que le ha dado las espaldas y que se degenera y se pervierte. Segunda cosa que aprendemos aquí, hermano. Fíjese que dice el versículo 13. Dios dice, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. Dios, sin pedir disculpas, dice claramente, he decidido el fin de todo ser. Yo los destruiré con la tierra. Dios no está pidiendo disculpas acá. Este es el Dios, hermanos, de la Biblia. Un Dios que otorga gracia, pero que también aplica castigo. Un Dios que es misericordioso, pero que también es un Dios justo y santo. Un Dios que crea, pero que también es un Dios que destruye. Un Dios que da vida y al mismo tiempo es un Dios que quita la vida. Lamentablemente muchas iglesias, aún evangélicas, este Dios ya no se predica más, sino que se predica a un Dios que solamente es amor, amor. Y es por esta razón que en esas iglesias no se predica expositivamente la Biblia. ¿Qué significa eso? No se predica libro por libro, capítulo por capítulo y versículo por versículo, sino que se predica temáticamente. ¿Qué significa eso? Que ellos seleccionan textos de la Biblia que solo hablan del amor de Dios y pasan por alto los textos que hablan de la santidad de Dios, de la justicia de Dios y de la ira de Dios. Ahora mi pregunta es para estas iglesias, ¿cómo explican el diluvio? Donde Dios desató su ira sobre una humanidad perversa, corrompida. ¿Cómo explican estas iglesias el diluvio? ¿Cómo explican lo que sucedió en Sodoma y Gomorra? ¿Cómo explican los juicios sobre la humanidad que aparecen en el libro de Apocalipsis, como los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 copas de ira, si Dios solamente es amor? ¿Cómo explican esos pasajes? Es que no se lo enseñan. Las iglesias que enseñan solamente el Dios de amor, no solo están presentando un Dios distorsionado, Spurgeon dice un Dios afeminado. Ese es un Dios afeminado, un Dios distorsionado, sino que también hacen que sus miembros vivan una vida licenciosa y mediocre. Porque ellos al creer en un Dios que solo es amor, eso les permite vivir sin temor a Dios y sin santidad. Total, Dios es amor y va a pasar por alto todas mis fallas. En 1 Samuel capítulo 2, versículos 6 y 7, acompáñenme a buscarlo, por favor. Ana, la madre de Samuel, habla acerca de Dios de una manera correcta y balanceada. 1 Samuel capítulo 2, versículos 6 y 7. Primera Samuel 2, 6, 7 dice, Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y él enriquece. Abate y enaltece. Este es el Dios de Génesis y de toda la Biblia, hermanos. Este es el Dios de Génesis. En el capítulo 1 y 2 de Génesis, Dios creó la tierra. Y en el capítulo 7 de Génesis, Dios destruyó la tierra. Creó y destruyó. Las dos caras de la moneda. Dios ama, sí, ciertamente, y gloria a Dios por eso. Dios ama, pero Dios también castiga. Dios exalta, pero también Dios humilla. Dios empobrece y también Dios enriquece. Dios otorga salvación, pero también otorga condenación. Esa es la dos caras de la moneda de Dios. Ese es el Dios de la Biblia. No solamente una cara, las dos caras.
Y acá podemos ver claramente la justicia de Dios contra una humanidad perversa y la gracia de Dios con Noé y su familia. Si nosotros enseñamos una y descartamos la otra, no estamos enseñando el Dios de la Biblia, estamos enseñando el Dios de la denominación o de mi imaginación, no el Dios de la Biblia. Por eso hay muchas iglesias que viven vidas liberales, porque se le ha enseñado que Dios es amor nada más. Entonces yo puedo hacer lo que quiera, total Dios es amor, Dios lo va a pasar por alto. No, hermano, Dios también es justo y santo y castiga. Y aún castiga a sus hijos. Dice en Hebreos que Dios al que ama disciplina, castiga y azota. Castiga, disciplina y azota. Ama sí, pero también castiga, disciplina y azota. Ese es el Dios de la Biblia y el Dios que vamos a ver en Génesis. La tercera enseñanza que también vemos está en el versículo 12. Fíjese en el versículo 12. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida. Miró Dios la tierra. Dios, hermano, observa, mira, contempla la maldad de todos los hombres. Dios no hace la vista gorda. Dios no pasa por alto las maldades y atrocidades que los seres humanos practican. Dios está observando cada persona en este mundo. Dios sabe, mira, contempla la vida de cada persona en este mundo. Dios no mira para otro lado. Dios está al tanto de todo lo que sucede en la tierra. Dios no necesita leer los diarios el día lunes y ver las noticias en la televisión para saber en qué condición se encuentran sus criaturas. No. El problema está en que los hombres ignoran completamente que ellos están pecando a la vista de Dios. Están pecando a la vista de Dios. Dios está contemplando todo. Los hombres siempre se cuidan de que otras personas no lo estén mirando cuando cometen un acto ilícito, pero se olvidan de que Dios los está observando. Dios los está observando. Nadie peca fuera de la vista de Dios, ni aun nosotros los cristianos. Si tuviéramos más presente esta verdad, viviríamos más en santidad. Ah, qué bueno, nadie me está mirando. Voy a ver esto acá en internet. Dios te está mirando. Dios te está mirando. Dios mira la tierra, contempla la tierra. Acompáñenme a Salmo 139, 1 al 4. Salmos 139, 1 al 4. El salmista va a decir una verdad asombrosa, hermanos, que la deberíamos recordar en todo momento. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. He aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Impresionante este versículo, hermano. Impresionante. No podemos escondernos de Dios. Él sabe lo bueno y lo malo de cada uno de nosotros. Por lo tanto, es inútil fingir, aparentar, esconder. Dios ya lo sabe todo. Y Él espera que nosotros confesemos nuestro pecado, porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Recuerdan cuando Pedro estaba en la barca y no había pescado nada? Y el Señor dice, echen la red a la mano derecha. Y echaron la red a la mano derecha y sacaron gran cantidad de peces. ¿Y ustedes se dieron cuenta de la reacción de Pedro? ¿Qué hizo Pedro? Se arrodilló y dijo, apártate de mí que soy pecador. ¿Por qué dijo eso? Pedro pensó, si él sabe lo que hay en el fondo del lago, él sabe lo que hay en mi corazón.
Y Pedro se arrodilló y dijo, apártate de mí porque soy pecador. Señor, tú sabes lo que hay en mi corazón. Si nosotros tuviéramos más presente esto, de que Dios nos está observando las 24 horas, los 365 días del año, viviríamos más en santidad. Qué bueno, mi esposa no lo vio, mi esposo no lo vio, pero Dios sí lo vio. Por eso en el juicio final, en el gran trono blanco, cuando se abran los libros, ninguna persona va a decir nada. ¿Sabe por qué? Porque Dios ya fue testigo de todos los pecados que ellos cometieron. No lo van a poder negar. Entonces, vimos la descripción de Noé, la descripción de la humanidad, pero ahora vamos al tercer punto, la descripción de la tarea de Noé, versículo 14 al 22, pero vamos a solamente leer ahora el 14 al 16. Vamos a leer solamente por ahora 14 al 16. Volvemos a Génesis 6. Dice, hazte un arca de madera de gofer, harás aposento en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso bajo, segundo y tercero. En los versículos 14 al 16, Dios le da instrucciones a Noé acerca de cómo sería el arca que él debía construir. Esta arca sería una nave que no estaría diseñada para navegar, sino para flotar. Un escritor dice lo siguiente acerca del arca: esta nave no tendría timón ni instrumento de navegación. Esto sugiere que el arca dependería exclusivamente de la voluntad y dirección de Dios. No la manejaría el hombre, la manejaría Dios. También estos versículos mencionan que esta nave estaría hecha de madera de gofer. Muchos escritores sostienen que era la madera de ciprés, una madera muy resistente para aguantar los embates del diluvio. Noé debía calafatear, es decir, cubrir o pintar por dentro y por fuera con brea para que esa nave sea impermeable. Dice que mediría 300 codos de longitud, es decir, 300 codos de largo, 50 codos de ancho y 30 codos de alto. Un codo en esa época tenía aproximadamente 45 centímetros. Si usted se mide del codo hasta este dedo, hay aproximadamente 45 centímetros. Entonces, el arca de Noé medía 135 metros de largo. Más que una cuadra, hermano. 135 metros de largo, 22 metros y medio de ancho y 13 metros y medio de alto. Era una nave enorme. El arca, al tener estas medidas, sería como una caja rectangular que le permitiría flotar, inclinarse y enderezarse ante los embates de las olas gigantes producidas por el diluvio. No se olvide que cuando vino el diluvio, llovía de arriba y llovía de abajo. Dice que salía agua de abajo y llovía de arriba. La capacidad de esta nave era aproximadamente de 39.000 metros cúbicos, lo que equivale a 500 vagones de ferrocarril, lo cual daría espacio a aproximadamente 100.000 animales. De modo que era suficientemente grande con el propósito de guardar a los animales y almacenar suficiente alimento no solo para Noé y su familia, sino también para todos los animales. Recuerden que ellos tuvieron en esa nave 1 año. Allí Noé pasó 1 año dentro del arca con todos los animales y tenía que juntar también alimento para todo 1 año. Esta arca también tenía 3 compartimientos: planta baja, primer piso y segundo piso.
Pero lo más interesante de esta arca es que esta arca, tan inmensa, tan grande, tan alta, tenía una sola puerta. Una sola puerta. Esto indica que hay una sola manera de ser salvo. Toda persona en esa época que quisiera ser salva del juicio del diluvio tenía que pasar por esa puerta. De la misma manera, hoy toda persona que quiera ser salva del juicio venidero tiene que pasar por Cristo. Cristo es el único medio de salvación. Jesús dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Nadie entrará al cielo por otra puerta, porque el cielo tiene una sola puerta. Y esa puerta es Cristo. No es mis buenas obras, no es mi religión, no es María, no es un santo, es Cristo. Versículos 17 y 18. Y aquí yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. El mismo Dios que determinó el diluvio es el mismo Dios que establece un pacto con Noé. Estos dos versículos una vez más nos muestran las dos caras de la moneda. Nos muestran a un Dios justo que castiga la maldad, pero a su vez un Dios lleno de gracia que establece un pacto con Noé, no solo beneficiándolo a Noé, sino a toda su familia. Este pacto de Dios con Noé también preservaría la simiente prometida de Génesis 3:15. Dios, al salvar a Noé y a su familia, estaría preservando la promesa de que Cristo vendría en un futuro. Recuerden que los únicos que quedaron de la descendencia de Set, de la descendencia de la mujer, fue Noé y su familia. También aquí en el versículo 18 aparece la doctrina de la elección, hermano. Dios, no los hombres, Dios determinó quiénes serían aquellos que se salvarían. ¿Qué le dijo Dios a Noé? Versículo 18, fíjense bien. Y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. La doctrina de la elección. Dios determinó quiénes serían aquellos que se salvarían. Noé, tu mujer, tus hijos y las mujeres de tus hijos. 8 personas. Allí, piense esto, hermanos, allí no estaban dentro del arca los padres de Noé. ¿Se dio cuenta? No estaban los padres de Noé. No estaban los hermanos de Noé, no estaban los suegros de Noé, los cuñados de Noé, tampoco estaban los consuegros de Noé, los sobrinos de Noé, solo estaban aquellos que Dios escogió, porque la salvación es del Señor. La salvación es del Señor. Y si tú eres salvo es porque Dios quiso que seas salvo, no porque tú quisiste que seas salvo. Esto es un principio que está en toda la Biblia, hermano. Nadie busca a Dios, es Dios quien busca a los hombres. Hermanos, esta doctrina de la elección nos debería humillar en todo momento y llevarnos a adorar a Dios continuamente. Si el Señor no me hubiera elegido, yo nunca hubiera elegido al Señor, porque la salvación es del Señor. Que nadie crea que tú eres salvo porque tú un día elegiste al Señor. No, nadie elige al Señor. El Señor te eligió a ti. Dice Romanos 8, a los que antes conoció, a los que antes amó, a estos predestinó. Y a los que predestinó, a estos justificó. Y a los que justificó, a estos llamó. Y a los que llamó, a estos glorificó. La salvación es del Señor. Si tú eres salvo, querido hermano, tienes que vivir humillado, de saber que Dios fue quien tomó la decisión de que seas salvo. No tú, ni yo. Dios acá determinó quién entraría en el arca. Es Dios quien salva. Versículo 19 al 22.
Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán. De las aves según su especie, de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, conforme a todo lo que Dios le mandó. Dios no quería que únicamente algunos humanos fueran preservados de la destrucción, sino que también Dios quería preservar toda especie de animales. Y es por eso que ordena a Noé que tome 2 de cada especie, macho y hembra, para que de esa manera se puedan reproducir. La reproducción es el resultado de la unión entre un macho y una hembra, entre un hombre y una mujer. Y esto hoy lo tengo que decir, hermano, porque hay muchas personas que defienden y promocionan el matrimonio igualitario. Lamentablemente tenemos que recordar esto. Macho y hembra, hombre y mujer, es la única manera que se reproduzcan. Si Dios hubiera puesto todos animales machos, se hubiera extinguido la vida animal. Un hombre casado con otro hombre y una mujer casada con otra mujer no se reproducen. Por más que digan que se aman y son felices, no se van a reproducir. Esto no solo va en contra del diseño de Dios, sino que también es una abominación a los ojos de Dios. Pero ¿cómo iba Noé a reunir tanta cantidad de animales, aves y reptiles? La respuesta es Dios. Dios haría que estas criaturas vinieran al arca y Noé solamente tenía que meterlos y acomodarlos en el arca. Fíjense en cómo dice el capítulo 7, versículos 15 y 16. Vinieron pues con Noé al arca de 2 en 2 de toda carne que había espíritu de vida. Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne vinieron, como le había mandado Dios, y Jehová le cerró la puerta. Aquí notamos algo muy interesante, hermano. No sé si usted se dio cuenta. Que los animales, los reptiles y las aves obedecieron al llamado de su creador. Obedecieron. Pero la gente de esa época que había sido creada a la imagen de Dios se negaron a atender al llamado de Dios. Dios a través de Noé llamó a los hombres al arrepentimiento por 120 años, pero ellos no obedecieron. En 2 Pedro 2:5, Pedro dice que Dios trajo un diluvio sobre el mundo de los impíos. ¿Qué es un impío? Alguien que es hostil a las cosas de Dios, alguien rebelde e irreligioso, alguien que está en contra de las cosas de Dios. Pero el punto a destacar es el siguiente, que los animales todos respondieron al llamado de Dios, pero los hombres despreciaron el llamado de Dios. ¿Se dieron cuenta? Dios fue paciente con toda esa gente, pero ellos ignoraron su mensaje y perdieron la oportunidad de salvación. Toda esta gente pereció. Pereció no porque no fueron escogidos por Dios, perecieron porque rechazaron a Dios y abrazaron su pecado. ¿Saben por qué la gente no quiere venir a Cristo? No es porque no quiere ser salva, porque no quiere dejar su pecado. Si Dios hubiera determinado que para ser salvo era venir a Cristo y no dejar tu pecado, todo el mundo hubiera sido salvo. Pero ¿por qué la gente no quiere venir a Cristo? Porque no quiere abandonar su pecado. Ama su pecado. Querido amigo, si tú rechazas a Cristo, rechazas a la persona que te puede salvar, rechazas el Evangelio. Quiero decirte que te perderás como se perdió la generación de Noé. No hay salvación para aquellos que rechazan a Cristo, solo hay una justa condenación. Solo hay una justa condenación. Si tú rechazas el Evangelio, rechazas a Cristo, no hay salvación. Te perderás como se perdió esa generación
que Pedro dice un mundo de los impíos, personas que rechazaron a Dios abiertamente, personas que le dieron la espalda a Dios. Terminamos con el versículo 22, y lo hizo así Noé conforme a todo lo que Dios le mandó. Noé hizo exactamente todo lo que Dios le pidió, y una vez comenzada la tarea, no la abandonó hasta haberla acabado. 120 años le fue construir el arca. 120 años. Lo mismo hizo Cristo. Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, y por su obediencia nosotros hoy disfrutamos de una salvación tan grande, y además hemos sido librados del juicio venidero. Por la obediencia de Cristo, nosotros somos beneficiados. Conclusiones. Termino con dos breves conclusiones, hermano. Primero, para nosotros los creyentes, seamos como Noé, en el sentido de que Noé no se conformó al mundo. Noé no se intimidó por esa generación malvada que lo rodeaba. ¿Se dieron cuenta? Noé fue diferente. Noé decidió ir en contra de la corriente de este mundo, porque a él le importaba agradar a Dios, no a los hombres. Noé decidió vivir para Dios, aunque todos no lo hagan. Aunque todos no lo hagan. Noé no siguió a la mayoría, él siguió a Dios, él caminó con Dios y obedeció a Dios. Y Dios lo preservó y lo bendijo, no solamente a él, sino a toda su familia. ¿Hasta dónde llega, hermanos, a los hombres quiero hablar, aquellos que son esposos y padres? ¿Hasta dónde llega la bendición de tu familia? Si tú como hombre eres un hombre fiel, obediente a Dios, Dios no te va a bendecir solamente a ti, sino a toda tu familia. A toda tu familia. Porque Dios no dijo que la familia de Noé era justa, dijo que Noé era justo. Pero su vida piadosa momentáneamente salvó a su familia. Noé decidió vivir para Dios, aunque todos no lo hagan. Aquí se cumple lo que dijo Juan en su primera carta, capítulo 2, versículo 17. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Toda esa gente malvada pereció en el diluvio. Todos perecieron. Niños, adolescentes, jóvenes, viejos, todos murieron. Pero Noé permaneció y su vida y ejemplo quedaron registrados en la Biblia. Cuando Noé entró al arca, entró sin nada. Y cuando Noé salió del arca, era dueño del mundo. Dios lo preservó, lo bendijo. De igual manera, hermanos, también Cristo es el mejor Noé. Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Dios recompensa la obediencia. Nunca lo olvides, hermano. Dios recompensa la obediencia. Y recuerda que tu obediencia también puede beneficiar a tu familia. Dios recompensa la obediencia, no la desobediencia. Para aquellos que no son del Señor, querido amigo, recuerda esto, lo que te voy a decir ahora. Dios no solo es fiel en cumplir sus promesas, sino que también Dios es fiel en cumplir sus juicios. Dios también es fiel en cumplir sus juicios. El Señor dijo, el que creyere será salvo, mas el que no creyere será condenado. Si crees en Jesucristo serás salvo, no tengas ninguna duda. Pero tampoco no tengas ninguna duda que si no crees ciertamente serás condenado. Pasarás la eternidad con todos aquellos malvados que murieron rechazando el Evangelio. Tenlo por cierto, Dios es fiel, tanto en sus promesas como en sus juicios. Yo pienso que hay personas que piensan que Dios en un momento se va a arrepentir y va a decir, no, ¿qué hago con tanta gente en el infierno? Los voy a sacar de ahí, que vengan todos conmigo. No, hermano. No, Dios es fiel en sus promesas, pero también Dios es fiel en sus juicios. Y si el Señor dice,
cree y serás salvo, vas a ser salvo. Si tú dices, no, no creo, rechazo a Cristo el Evangelio, vas a ser condenado. Tenlo por cierto. Tenlo por cierto. Porque así como Dios cumple su promesa, también Dios cumple su juicio. Hoy es el día de salvación. Dios va a enviar un juicio venidero que ya está escrito en la Biblia. Pero también Dios preparó un arca ahora. ¿Saben cuál es arca? Cristo. Todos los que estén en Cristo serán salvados del juicio venidero. Todos los que estén fuera de Cristo perecerán. Perecerán. La Biblia dice, hoy es el día de salvación.